compañeras, compañeros, a esta nueva emisión de Hilando Fino. Tenemos ahora el gusto de contar con nosotros a Ernesto Nieto Carrillo, que está sacando su PhD en Portugal, con quien vamos a discutir la situación económica del país. Bienvenido, Ernesto. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente me encuentro en Portugal. Felizmente ya lo terminé justo hace un mes el Ah, qué bueno, doctorado, lo felicidades. acabé. Muchas gracias, sí. Estoy por acá dando clases en la Universidad de Coimbra y bueno, por acá me trajo la vida durante un tiempo. Pero está siguiendo la coyuntura ecuatoriana. Sí, sí, la acompaño permanentemente, estoy en contacto siempre con compañeros, con colegas, siempre intento analizar desde una perspectiva económica y política lo que está sucediendo, así que es un gusto participar en este espacio y conversar contigo sobre estas temáticas. Buenas, oye, esa perspectiva de estar dentro y fuera del país, entonces nos permite también tener una visión de conjunto y luego para poder aterrizar en el Ecuador. ¿Qué está sucediendo con esta nueva explosión financiera de la crisis global del capitalismo? Sí, o sea, yo creo que lo conversábamos en el off the record, ¿no? Creo que es importante situar la coyuntura ecuatoriana latinoamericana en un contexto internacional, de lo que consideramos algunos, ¿no? Se trata de una crisis hegemónica del sistema de acumulación, ¿no? Ahí Álvaro García Linera habla sobre el estupor hegemónico, ¿no? Él menciona más o menos es la idea de la incapacidad que tiene ya el modelo hegemónico neoliberal, ¿no? De vender una visión de futuro, de estabilidad. Cuando nació, cuando surgió el neoliberalismo, inclusive hasta inicios del siglo XX, ¿no? El modelo económico apelando siempre a la liberalización de los mercados, ¿no? A una democracia meramente representativa, útil, ¿no? Para el modelo, tenía la capacidad de vender algún futuro, ¿no? Alguna estabilidad. Pero en este momento, en términos económicos, estamos viviendo un fenómeno de dos ejes, ¿no? Que es un estancamiento productivo, hay un estancamiento de la productividad en general a nivel mundial, ¿no? Y en los países desarrollados esto es más evidente, ¿no? A partir del 2000. Y al mismo tiempo un aumento de la desigualdad. Entonces, y bueno, si hay un estancamiento productivo, ¿no? Y el pastel de la economía no crece o crece lento, ¿no? Que son las tasas de crecimiento que experimentan. Ya luego aterrizaremos al caso latinoamericano, que fue justamente ahí surgió un proyecto contrahegemónico, pero a nivel mundial, ¿no? Muchos países de Asia, Europa, Estados Unidos, Canadá, ¿no? Han experimentado tasas de crecimiento y tasas de crecimiento de la productividad muy, muy débiles, ¿no? Entonces el pastel no crece, en términos generales el pastel no crece o crece muy lento y al mismo tiempo un sector muy pequeño de la población aumenta su proporción dentro de ese pastel. Los ricos se hacen más ricos, los pobres Entonces, más pobres. Y eso también a nivel exactamente, planetario. entonces eso a nivel planetario, y claro, es como lo que algunos académicos llaman como acumulación por desposesión, ¿no? O sea, al final podemos pensar que los más ricos se pueden hacer más ricos porque crean más riqueza, y digamos que en ciertos casos esto puede ser cierto, pero lo que es claro, lo que ha sucedido durante los últimos años, es que este proceso de acumulación, en el 1, en el 10%, etcétera, se ha dado a una mayor velocidad que el crecimiento de la economía, ¿no? Que el crecimiento también de la productividad, ¿no? De la eficiencia. Y al mismo tiempo, entonces tienes más desigualdad y estancamiento. Entonces, la gente se hace más pobre y los ricos más ricos, como acabas de decir, ¿no? Y esto exacerba las condiciones del mercado del trabajo, los ingresos familiares, ¿no? Entonces la gente tiene poca previsibilidad, ¿no? Esto genera más incertidumbre, cada vez hay más crisis. Entonces el neoliberalismo ha perdido, ¿no? Su capacidad de convencer, de enamorar, de brindar esa perspectiva de futuro, que la gente diga, bueno, yo voy a estudiar esto, voy a hacer esta inversión, el día de mañana voy a tener un trabajo bueno y después voy a estar tranquilo con mi familia. No, esa posibilidad de pensar en un futuro, ¿no? Que era una de las características que tenía el relato, ha perdido. Entonces estamos en un modelo en crisis, ¿no? Y bueno, solo antes de entrar, cómo caracterizar, entrar en este debate de lo que está en disputa, me gustaría mostrar rápidamente algunos datos, ¿no? Para un poco. Entonces, aquí quería mostrar algunas
cifras, ¿no? Desde los 80, es cuando se da este giro, ¿no? Aquí tenemos la evolución de la participación en el ingreso nacional del 1% más rico en algunas regiones del mundo, en el mundo a nivel general, en Ecuador y en América Latina. Luego vamos a ver qué ha pasado en Ecuador, porque es muy interesante. Pero bueno, vemos en América Latina, vemos a nivel mundial, vemos en los países más ricos que ha existido una tendencia A ver, creciente vamos hacia señalando la... porque si no, o si no nos perdemos. Como todo está en colores cálidos, está difícil de diferenciar. Primero tenemos el mundo, ¿no es cierto? Que es esta El línea. mundo tenemos esta la tendencia, ¿no? Que ha existido un aumento. Esta es Europa, perdón. Tenemos Europa, ¿no? Tenemos aquí el mundo, ¿no? Esta es la tendencia del mundo. Aquí ha existido, digamos, una estabilización, pero ha existido desde los 80 un aumento de la concentración. En América Latina, inclusive, podemos ver aquí la línea naranja, ¿no? Que ha habido un aumento del ingreso en el percentil más rico. Y también lo mismo en la línea amarilla tenemos América del Norte y Oceanía, ¿no? O sea, en general, solo podemos ver, por ejemplo, aquí, ¿no? En Ecuador, el caso de Ecuador es muy interesante, ¿no? Porque a partir esencialmente, desde el 2006, 2007, vemos cómo cae la concentración del ingreso en el 1% más rico, ¿no? De forma, digamos, sostenida con ciertos eh, cambios dados, por ejemplo, por la propia crisis del precio del petróleo, etcétera, que conocemos. Pero hasta aquí, hasta el año 2016, 2017, vemos cómo hubo siempre una caída sostenida, ¿no? Eso Vemos que estuvimos aquí ha chequeando, vuelto a corroborando aumentar. con estas cifras, corroboran lo que planteaba hace un momento el Andrés Mideros, con unas estadísticas que marcaban claramente el proceso de redistribución que se hizo en la época de Correa, sobre todo, ¿no? Claro, ¿no? En la época de Correa o sea, en términos económicos y distribución del ingreso además en términos también de producción, porque creo que desde el progresismo, de la izquierda, hay que hablar de las dos cosas, ¿no? Durante el gobierno de Correa se creció mucho, se avanzó mucho en términos productivos, tecnológicos y al mismo tiempo se redujo la desigualdad, ¿no? Ahora vemos que a Y eso, partir del eso gobierno de Lenín contrasta, perdón Moreno un ratito, esto contrasta, si estoy bien, esto de aquí es de América Latina, ¿verdad? Este naranja. sí, Ya, sí, en se naranja ve que América Latina, mientras en el exactamente. Ecuador se reducía la desigualdad o la concentración del ingreso, en el resto de América Latina había un proceso de concentración mayor, ¿no? De polarización mayor. Exactamente, sobre todo el 1% más rico, ¿no? Si Eso, es que esta fuente, ¿cuál es la analizamos fuente de esta información, Ernesto? esta es la base de datos de Piketty, ¿no? El Laboratorio Mundial de Desigualdad. En este momento es la mejor base de datos para estudiar desigualdad de ingresos, desigualdad de riqueza, ¿no? Entonces aquí vemos eso, ¿no? Si en América Latina, sobre todo el 1% más rico, vemos cómo se dio una acumulación. Cuando analiza América Latina, el 10% más rico, no el 1% más rico, vemos que en realidad más o menos tuvimos una tendencia estable, ¿no? No aumentó demasiado la concentración. Pero esto es mucho más decidor porque estamos viendo la concentración de los más ricos de los ricos, ¿no? Y solo para que la gente tenga una idea, ¿no? Aquí lo que nos muestra el gráfico, ¿no? Que es para el año 2021 en América Latina, el 1% más rico acumulaba más o menos entre el 23 y el 24% del total del ingreso nacional, ¿ya? Y para el año 2005, 2006 acumulaba el 20%, ¿no? Entonces, hubo un incremento durante cerca de 15 años, ¿no? De 3, 4 puntos porcentuales de la acumulación en este 1% más rico. En Ecuador, para que tengamos la referencia, ¿no? Por ejemplo, en el año 2007, la concentración del ingreso en el 1% más rico, aquí donde está mi cursor, ¿no? Era del 20% en el 1% más rico. O sea, el 1% más rico acumulaba el 20% del total del ingreso nacional en ese año. Para el año 2016, aquí, estaba en cerca del 13%, 13%, o sea, cayó del 20 al 13, ¿no? Del 20 al 13 entre 2006 y 2016, en 10 años, ¿no? 7 puntos porcentuales, una caída dramática, ¿no? Y ahora Además, vemos que sin parangón en América Latina, creo yo, y en algún otro país del mundo, tal vez, con el caso de Suecia después de la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos con Roosevelt. O sea, son realmente casos históricos, ¿no? son casos históricos, son casos históricos. Bien, sí, en el mundo, tal como lo muestran los datos de Piketty, caídas similares de desigualdad se experimentaron precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En Ecuador, 7 puntos porcentuales en 10 años, ¿no? Es una caída
extremadamente significativa. Y bueno, y vemos, ¿no?, que a partir de 2017 comienza a subir, en 2020 aumenta, evidentemente muchos dirán que es la crisis y no dejan de tener razón, ¿no? La pandemia evidentemente se exacerbó, pero luego podemos conversar un poco sobre lo que se hizo o no se hizo y por qué, si bien la crisis iba a tener un efecto, este efecto en Ecuador fue mayor que en el resto de los países de América Latina, en el resto del mundo, ¿no? Porque en Ecuador se privilegió una política de no hacer nada y dejar a la gente a la suerte o de exacerbar aún más las relaciones de poder. Pero bueno, antes de entrar nuevamente en Ecuador, el primer mensaje era a nivel mundial, podemos ver la tendencia del mundo, ¿no? Aumento de la concentración de la riqueza desde los 80. Y al mismo tiempo, Espérate, antes de ¿no? que Estas pases, son... por favor, regrésate. Yo creo que es muy importante resaltar en este gráfico o desmentir con este gráfico una posición que se había hecho muy, muy masiva en la década anterior, sobre todo, y de manera muy particular en sectores de izquierda que decían es que estamos ya viviendo el post-neoliberalismo. El neoliberalismo ya Ok. murió en el 2007, 2008, y no hay ningún mérito de los gobiernos progresistas porque esta es lo que está ahora de moda, es lo que requiere el capital. Se muestra claramente con esta información clarita, ¿no? De aquí a acá, ¿sí? Se ve claro que ahí estamos marchando contra la corriente, estamos nadando contra la corriente frente a la tendencia de Europa, frente a la tendencia mundial, frente a la tendencia de América Latina, inclusive con otros gobiernos progresistas, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante el rebatir con evidencias opiniones que han sido masivas en una academia cada vez menos autocrítica y cada vez menos llevada por cuestiones científicas y más susceptible a plegarse a modas y sobre todo a mandatos, quién sabe de qué embajadas, ¿no? Sí, yo creo que en el 2007, 2008 sí hubo quizás hay un quiebre, ¿no? En términos ideológicos, ¿no? Porque en aquel entonces, en el 2007, por ahí 2006, los grandes economistas, entre ellos uno que ganó un premio Nobel hace poco, decían que de aquí no vamos a tener crisis, que el mercado financiero estaba funcionando muy bien. Y el siguiente año, ¡pac!, la explosión de la crisis financiera, ¿no? Entonces, eso sí puso en jaque a la teoría económica. Dentro de la teoría económica se han dado desde el 2007-2008 algunos cambios y también el peso de la evidencia. Cada vez hay bases de datos más sofisticadas que nos permiten ya analizar de forma más detallada lo que está sucediendo. Pero esto no necesariamente se transformó o se trasladó a lo que estaba sucediendo en términos políticos. De hecho, en términos políticos, la forma en la cual se afrontó la crisis, ¿no?, del 2007-2008, en la mayoría, en casi todos los países del mundo y sobre todo en Estados Unidos, en Europa, fue con la vieja receta neoliberal que terminó exacerbando aún más el problema de la crisis, ¿no? En Estados Unidos se privilegió salvar a los bancos. Aquí en Portugal es un ejemplo así clarísimo, ¿no? En el 2007-2008 Portugal fue parte, ¿no?, de la crisis mundial. En el 2011 entró la Troika, ¿no? Que bueno, entró la Comisión Europea, entró el Fondo Monetario Internacional, etcétera, con todas las políticas, y comenzaron con todas las políticas de austeridad. Y en el 2012, la crisis de Portugal del 2012 fue peor que la del 2008-2009, Recordemos que y es por ello que luego gana la izquierda en Portugal. Portugal era parte de este operativo de programación neurolingüística de manipulación de la mentalidad de la gente a nivel mundial, porque era la P de PIGS, ¿no? Con el cual querían denigrar Claro, la PDPix, con Italia, Grecia y con la España. misma violencia simbólica, ¿no es cierto?, con la que a los judíos se les decía marranos en España, a los judíos conversos se les decía marranos en España para denigrarlos, ¿no? Entonces así se hablaba PIGS para preparar las condiciones ideológicas de aceptación de un castigo, de un programa que hasta entonces solamente se había aplicado en las colonias y en las neocolonias, es decir, los programas de ajuste del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Pero como te estaba cortando, justo decías, Claro. hasta que llegó un gobierno de coalición progresista. ¿Qué pasó ahí? No, primero el país expulsó al FMI, ¿no? Rechazó totalmente estas políticas de austeridad que derivaron en una crisis aún peor, y en el 2015-2016 entró la izquierda en coalición y bueno, y los resultados positivos son evidentes. Pero lo que quería llegar en función de lo que habías mencionado es que creo que sí se dio un quiebre en términos teóricos, ¿no?, dentro de la economía, pero no en términos políticos. En términos políticos, la receta seguía siendo la receta neoliberal, ¿no?
En Ecuador afrontamos de forma diferente la crisis. Tuvimos, sí, no tengo el dato exacto ahora, creo que luego tengo unos datos sobre Ecuador, pero sí tuvimos una caída en el 2009, sobre todo, me parece, y luego nos recuperamos, ¿no? Se implementaron políticas contracíclicas, evidentemente el golpe no fue tan fuerte. Pero bueno, a nivel mundial siguieron implementando las políticas neoliberales, ¿no? Y claro, lo que sí creo es que en la crisis del COVID sí cambió este escenario, ¿no? Tuvimos la vuelta del Estado y luego podemos hablar sobre eso. Pero el punto es que sí, a contracorriente de lo que está sucediendo en el mundo en términos políticos, en América Latina y en buena parte de América Latina se comenzaron a implementar otras políticas. Y en Ecuador fueron extremadamente exitosas, como podemos ver en este gráfico en términos de la desigualdad. Y como ya se ha mencionado muchísimas veces, también en términos productivos, el crecimiento durante el periodo de la Revolución Ciudadana fue superior al de la región, ¿no? Entonces, sí, ahora estamos viviendo esta crisis, ¿no? Esta crisis hegemónica que la continúo caracterizando con el siguiente gráfico. Esta es el crecimiento de la productividad, ¿no? Para quienes nos escuchan, ¿no? No es lo mismo que la producción, ¿no? Es una medida de eficiencia. O sea, si yo tengo una empresa que fabrico mesas, ¿cuántas mesas fabrico por trabajador? ¿No? Entonces esa es más o menos la idea. Y al final este es uno de los determinantes fundamentales del crecimiento económico. Y claro, a partir de la última revolución tecnológica se dio un aumento a nivel mundial. Ahora, dado el aumento también de la acumulación, podemos suponer que este aumento de la productividad, del crecimiento tecnológico no fue tan fuerte como sí fue la acumulación. Pero bueno, sin entrar en tecnicismos, el punto es que aquí, más o menos a inicios del siglo XX, comienza a existir una caída, ¿no? De la productividad a nivel mundial. A nivel mundial, vemos, aquí en Estados Unidos, empieza aquí más o menos en 2000, en otras economías emergentes, en 2005, por ahí. Entonces tenemos en el mundo, ¿no? Tenemos una caída del crecimiento de la productividad, ese estancamiento del progreso tecnológico. Un estancamiento del progreso tecnológico, ¿ok? Inclusive no todo el mundo habla que sí, que el iPhone, que las TICs, etcétera. Sí, dieron un primer gran impulso, pero luego de eso no han sido lo suficientemente fuertes como para seguir impulsando el proceso tecnológico, porque vemos que los beneficios de ese proceso tecnológico se están acumulando solo en este 1% más rico, en el 10% más rico, etc. Bueno, alguien, Entonces, alguien diría, alguien diría, ¿no es cierto?, que aquí el problema es la paradoja del valor. La formación del valor tiene, y del plusvalor tiene una lógica distinta que la del progreso técnico de valor de uso, digamos, ¿no? Tenemos una revolución científica y tecnológica continua, sin embargo, por la tendencia descendiente de la tasa de ganancia, te diría un marxista, la capacidad del capitalismo de generar plusvalor disminuye. Esa es la gran paradoja que tenemos ahorita. El progreso técnico continúa, eh, pero no se refleja en mayores ganancias y mayor Producto Interno Bruto. Esto lo veía de manera muy adelantada Solow en 1987 ya. Decía, tenemos progreso técnico por todo lado, o sea, no estamos hablando de principios del siglo XXI como muestra el gráfico, sino que él ya había detectado ese problema en 1987 y dice, tenemos progreso técnico por todo lado, menos en las cifras. Y esa paradoja me parece que solo la sí, puede resolver, ¿no es cierto? Lo entendió muy visionariamente Marx hace 150 años cuando formulaba la tendencia descendiente de la tasa de ganancia, ¿no? Entonces decía, la lógica interna del sistema, no por ninguna cuestión externa o por una disminución de la invención o de la capacidad creativa del ser humano, sino que aquí estamos hablando de una lógica interna del valor. Se ha generado, digamos, una paradoja endógena al capitalismo que va a significar una reducción no solamente de las ganancias, sino también del estímulo para invertir. sí. Marx fue uno de los que más, o sea, él fue el primero, creo yo, que puso en el centro del desarrollo capitalista, la dinámica capitalista, el progreso tecnológico, ¿no? Que él llamaba esto del cambio de la composición orgánica del capital, básicamente el cambio de la productividad, que tiene que ver con el cambio de la composición orgánica del capital, ¿no? Ahora, y tenemos algunos marxistas que han desarrollado esto luego, como Anwar Shaikh, ¿no? Lo de la tasa de ganancia, ¿no? Cómo la tasa de ganancia, el aumento, Bueno, y la hay un caída de la tasa profesor de ganancia. portugués que probablemente lo conozcas, Francisco Lousa, ¿no?
que ha trabajado mucho esto vinculando con Schumpeter, ¿no? Entonces hay con Schumpeter y con Sí. una venezolana que es Carlota Pérez. Han trabajado mucho esta nueva versión, una síntesis neo-schumpeteriana, neomarxista, que permite entender muy bien esta tremenda paradoja de la dicotomía entre la evolución del progreso técnico como tal versus los indicadores basados en el valor, ¿no? El Producto Interno Bruto, la rentabilidad, etc. Sí, no, los conozco muy bien. Ese es mi área, ¿no? Esta es mi área de investigación, ¿no? Yo investigo un poco las relaciones entre dinámica industrial, progreso tecnológico y desigualdad, ¿no? Y claro, esto lo que tú mencionabas, ¿no? Carlota Pérez es fantástica, ¿no? Y ella trabaja cómo se han dado las revoluciones tecnológicas. Y justamente todas estas revoluciones tecnológicas finalmente le dan cierto oxígeno, ¿no? A la tasa de ganancia del capital, ¿no? Entonces, lo que mencionaba aquí, ¿no? Con el surgimiento de las TICs, se reactiva la tasa de ganancia del capital, ¿no? Se activa la tasa de ganancia del capital, se activa la inversión privada, ¿no? Pero llega un punto que es decreciente, ¿no? Que la expectativa de generar más recursos a partir de una nueva invención, una nueva inversión en términos productivos es menor. ¿Y qué sucede aquí? Aquí es cuando se exacerba esta acumulación por desposesión. Entonces, justamente cuando ya es la posibilidad de seguir acumulando a partir de la inversión es menor, los capitalistas tienen menos incentivos de seguir innovando, de seguir invirtiendo y tienen más incentivos de depredar. Al mismo tiempo, el sistema, ¿no? Facilita la acumulación, ¿no? Facilita la acumulación sin necesidad de seguir invirtiendo. Entonces, esta crisis, ¿no? La crisis, muchos dirán, ¿no? Ahorita muchos economistas más liberales dirán, no, pero es que ya mismo va a surgir otra revolución tecnológica que va a volver a darle oxígeno al capitalismo. Es probable, digamos que esta nueva revolución tecnológica viene de la mano de la inteligencia artificial, viene de la mano del descubrimiento de los usos del grafeno, etcétera. Puede ser, pero ¿qué ocurre en la mitad, ¿no? ¿O qué ocurre cuando ya está en ese declive, ¿no? ¿Qué ocurre entre la muerte de una revolución tecnológica y el nacimiento de una nueva, ¿no? Es lo que sigue perpetuando las grandes desigualdades. ¿Quiénes van a ser los nuevos? Sí, digamos que con la revolución tecnológica de las TIC surgió Bill Gates, surgió el dueño de Facebook, etcétera, el dueño de Amazon, ¿no? Sí, es verdad. Pero esto no quiere decir que necesariamente destruyó, ¿no? Y esta es mi crítica, por ejemplo, de Schumpeter, ¿no? Que habla de la destrucción creativa, ¿no? Como que siempre vamos a tener una renovación de ricos, siempre vamos a tener una renovación de los más innovadores, etcétera. Pero esto es cierto en determinados mercados, pero imaginemos un mercado tradicional como el sector manufacturero. No es que llegó, hay muchos estudios que lo demuestran, no es que en el sector manufacturero llegaron unos nuevos emprendedores que sacaron de liderazgo a los que estaban ahí. No, o sea, sí activaron la dinámica, la movieron nuevamente, pero los que estaban ahí, los que ya eran líderes, los que ya tenían el poder en ese mercado, ¿no? Tenían más probabilidades de seguir siendo los líderes en ese mercado, ¿no? Entonces, por eso es muy importante esta mezcla de Marx y Schumpeter, ¿no? Porque Schumpeter aporta muchísimo, pero tenía una versión mucho más liberal. Pero bueno, ajustándonos un poco a la discusión y tratando de conversar con nuestra audiencia, el punto era que tenemos esta crisis de acumulación porque tenemos o sea, algo para explicarlo en términos más simples, lo de la revolución tecnológica. El salto del BlackBerry al iPhone fue mucho mayor que el salto que vemos ahora entre el iPhone 6 y el iPhone 7, ¿no? O sea, es mucho menor, ¿no? Ya realmente el impacto que tiene ese mismo paradigma, esa misma revolución tecnológica es menor, ¿no? Y esto desincentiva al gran capital de seguir invirtiendo y busca otras formas, ¿no? De seguir acumulando, dado que ya la inversión no genera todo el lucro que ellos esperan, buscan otros caminos, ¿no? Ahora, Para lo extraer grave de valor en todo lugar de... esto es que está exacerbando la competencia entre los monopolios y creando las condiciones Ujú. para las guerras, ¿no? Entonces, el ambiente de guerra puede explicarse en este gráfico. Exactamente, exactamente. Entonces, y esto se traduce en términos políticos, ¿no? Esta, esta, esta incapacidad del sistema, ¿no? De dar cierta estabilidad económica, yo sé que no es la única variable, ¿no? No nos vamos a poner hipermaterialistas, pero evidentemente juega un papel fundamental, ¿no? Crea pues problemas hegemónicos al neoliberalismo, no tiene capacidad de vender futuro y surgen otras alternativas.
¿no? Están en disputa, ¿no? Ahorita el futuro está en disputa, por eso le había puesto al inicio la presentación del futuro en disputa. Y esto explica, ¿no? Por qué discursos, ¿no? Como el de la extrema derecha, el discurso de Vox, el discurso de Trump, el discurso de Bolsonaro, ¿no? Tengan eco en nuestras sociedades, ¿no? Porque, porque el mundo quiere una nueva alternativa, ya los viejos discursos no convencen, ¿no? Y esto genera un espacio para que surja la extrema derecha, pero también ahí está en disputa, ¿no? Lo que hagamos los sectores progresistas, los sectores de izquierda, que también tenemos que entrar en esa disputa, ¿no? Y hay algunas iniciativas también a nivel de la academia, ¿no? Vemos a grandes economistas dando, no estoy diciendo que quieran transformar el capitalismo, pero al menos pensando en una nueva socialdemocracia, llamemos por ejemplo lo que está haciendo Stiglitz o lo que hace Mariana Mazzucato, lo mismo lo que hace el Piketty, que ya habla de un socialismo participativo, etcétera, justamente dando esa disputa, ¿no? En el sentido hegemónico, bueno, ¿cuál es el modelo, ¿no? Que queremos? Nosotros en Ecuador y América Latina teníamos una apuesta del socialismo del buen vivir, ¿no? Que sigue siendo una apuesta que creo que hay que seguirla profundizando. Entonces, ese futuro está en disputa, ese futuro es y eso también se refleja en las elecciones de Ecuador, eso se refleja en la región, ¿no? Nosotros en la región creo que, dado el éxito, ¿no? de la corriente progresista, aún dio un impulso para que esa se siga viendo como una alternativa posible frente a la gran crisis del sistema, ¿no? En Europa, ¿cuál es el problema? En Europa el problema es que la socialdemocracia se adaptó demasiado al neoliberalismo, se volvió más neoliberal que socialdemócrata, ¿no? Y ahora, claro, la nueva socialdemocracia tiene el surgimiento bueno, ya Podemos salió muy debilitado, pero Sumar sigue siendo parte de esa corriente, ¿no? ¿Por qué finalmente aquí, si bien el Partido Socialista en Portugal durante o sea, varias veces había estado en el poder, ya se radicaliza en el 2016 cuando forma parte de una coalición con otro movimiento que es el bloque de izquierda, ¿no? Y con el propio Partido Comunista. Y esto radicaliza aún más y las políticas, ¿no? Para revertir la austeridad, ¿no? Para implementar para volver a poner a la variable inversión pública en el centro de la gestión, etcétera, ¿no? Todo eso es parte, ¿no? de esta disputa por el nuevo relato. Eso es lo que está en juego ahora, es lo que está en juego también en las elecciones, ¿no? Lo que está en las elecciones en Ecuador. eh, Tenemos la posibilidad de, por un lado, tenemos estos discursos que comienzan, ya tienen varios años, ¿no? Muy xenófobos, ¿no? En función de los temas de la inseguridad que fue creada también por el propio sistema y por el propio capitalismo, el neoliberalismo, ¿no? Al final crea un caldo de cultivo para discursos muy fascistas, ¿no? Que atentan contra todos los derechos humanos, pero están ahí, claro, y la gente se le muere un familiar en la esquina, hay una bala perdida que mata a un niño, ¿no? Y crea ese clima de odio, ¿no? Crea ese clima de odio, de enfrentamiento social, de abocarnos hacia la supervivencia extrema. Entonces, versus otro tipo de modelo en el cual creo que esto es también no es un hecho, no es un discurso, no es una creencia, realmente la causa estructural de la inseguridad es la pobreza y la desigualdad. O sea, todo lo demás es correctivo, todo lo demás puede ayudar en un determinado momento, evidentemente se requiere una gestión, pero por ejemplo aquí, donde yo vivo, no es que tengo policías en cada esquina, ni están armados hasta los dientes, sino es una sociedad que está mucho más cohesionada y yo puedo caminar aquí hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana, sin ningún problema, ¿no? Porque es una sociedad mucho más cohesionada, mucho más igualitaria. Entonces, esa es la causa estructural. Mientras tanto, hay que promover otro tipo de políticas más correctivas. Pero el punto es que justamente se exacerban esas desigualdades, se exacerba la crisis económica y crea un caldo de cultivo para el surgimiento de discursos tan extremos, ¿no? Tan fascistas, en el caso de Ecuador y lo mismo a nivel mundial. Pero es un resultado de una crisis de acumulación y que tenemos el deber, ¿no? Muy, muy de importante crear otro esto que relato. subrayas, que no se trata de un tema mecánico, ¿no? Por un lado hay una relación de codeterminación, una relación de lo que se llamaría un campo, ¿no? De Solidaridad dos, mutua. dos, dos trayectorias que están en una relación de recíproca causalidad, pero que además, ¿no es cierto? La programación, tú decías, no es una cuestión espontánea, sino que se generó una situación de desesperación, de desamparo en la gente que luego encuentra como una respuesta precisamente posiciones autoritarias, posiciones represivas, ¿no? Lo mismo sucedió en la Alemania de la República de Weimar,
No les resultó el tema de la hiperinflación de 1923 y después fue Brüning el que aplicó políticas de austeridad antes del Fondo Monetario Internacional que provocaron tal nivel de desolación en la población que encontraron en el nazismo una alternativa. Yo creo que es muy importante aprender de la historia y sobre todo de esta comparación de experiencias que tu biografía, digamos, tu posibilidad de estar con un pie en Portugal y otro en el Ecuador, nos da una ventaja, digamos, en entender las cosas a profundidad, ¿no? Muy, muy importante. Sí, lo que tú mencionas de cómo se dio el surgimiento del fascismo es extremadamente interesante. Lo tenía también en la cabeza porque, claro, es exactamente la misma coyuntura, o sea, muy similar, ¿no? Las condiciones de surgimiento del fascismo en los años 30, los años 20, ¿no? Incluso el surgimiento del comunismo, ¿no? Y podemos imaginar que también surgieron ahí nuevas iniciativas que tuvieron eco, ¿no? Que tuvieron fuerza, fue justamente a partir del declive del paradigma libre aquel entonces, ¿no? Bueno, Entonces, pero recordemos que la primera internacional se fundó hace 150 años, o sea, estamos hablando de más de 50 años antes que el fascismo, ¿no? Y siempre fue, sí, más allá de las pero distorsiones como, estalinistas, siempre fue una propuesta más bien de radicalización de la democracia, ¿no? El régimen, lo que se llamaba dictadura del proletariado, en realidad era una democracia del régimen proletario. Frente a la dictadura democrática de la burguesía, era la democracia tomada en cuenta por las mayorías, por y para las mayorías en el sentido de Lincoln, la que se estaba planteando como un horizonte. Esto después es distorsionado por el stalinismo, pero eso ya es otra discusión. Solamente para no confundir las dos cosas, porque a veces se plantean los dos demonios, ¿no? Y esa es una teoría absolutamente distorsionante de la realidad. sí, sí, no estoy ni defendiendo ni atacando, simplemente, o sea, creo que el comunismo ya con la fuerza que surgió, que fue en los años 20, o sea, ya con la fuerza, no como pensamiento, no con el pensamiento de Marx, que coincido plenamente que no tiene nada que ver con su aplicación stalinista, eh, pero ya como una alternativa, realmente también responde a esa crisis del modelo que antes era el hegemónico, ¿no? A finales de los años 1800, etcétera, que también era el liberalismo, ¿no? Entra en crisis y a inicios del siglo XX comienzan entonces a crearse estas nuevas alternativas, como es el caso del fascismo en Alemania, el fascismo en Italia, en toda Europa, y también surge pues ahí mismo el comunismo y surge también ya la visión más del socialdemócrata, más keynesiana, que también es a partir de la Gran Depresión, que fue como ya el golpe final del año 1929, también surge pues no en Pero ahí respuesta a esa también gran te, crisis. te- te pondría un punto de matiz, ¿no? Recordemos que es la movilización social la que obliga, por ejemplo, en el caso de Suecia y los países nórdicos, no tuvieron que esperar a la Gran Depresión. Esa es una narrativa equivocada. Cierto es que en el caso de los Estados Unidos, en el caso de algunos de los frentes populares en Europa, eso fue cierto. Pero en el caso de los países nórdicos fue inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, es decir, fue casi 10 años antes de la Gran Depresión. Entonces, las grandes, y si encuentras las estadísticas de Piketty, se ve un quiebre muy importante, parecido al que mostrabas con Correa para el caso del Ecuador, a principios de los años 20 en Suecia, por ejemplo, en Noruega, ¿no? En Finlandia. Sí, o sea, no quiero establecer como Bueno, un no año En Finlandia es de, posterior, de en quiebre. Dinamarca. Sí, no, coincido plenamente. Lo que quería mencionar es como todo ello, ¿no? Y eso incluso lo explica muy bien Polanyi en el libro La Gran Transformación, justamente que describe las condiciones del surgimiento del fascismo, son las que yo quiero resaltar, ¿no? No tanto como una fecha o un momento en específico, sino como una crisis de hegemonía del sistema que ya se arrastraba desde inicios del siglo XX, ¿no? Y que dio paso al surgimiento de nuevas alternativas en disputa, y en esas unas con Ese, mucha ese, fuerza ese yo como fue creo el que es un fascismo. punto crucial para entender lo que está pasando ahorita en el mundo, ¿no? Un paralelo entre esa crisis estructural del capitalismo, que tenía también una crisis de hegemonía en ese entonces del hegemón británico, ¿no es cierto? Que es el que causa la Primera Guerra Mundial.
Exactamente. Entonces, Ujú. la crisis no es en el 29, la crisis se extiende desde los 1910 en adelante, ya se vuelve, digamos, muy evidente esta necesidad de destruir capitales para aumentar la ganancia y de hacer el negocio de la guerra, porque no solamente hay que entender las crisis del capitalismo, sino también el capitalismo de crisis. Para el caso ecuatoriano, alguien que yo lo menciono a cada rato, Rafael Quintero, tiene claramente esa ubicación, ¿no es cierto?, de que el problema no fue la escoba de bruja, la enfermedad de los hongos de la planta del cacao, que la crisis del capitalismo deprimió las compras internacionales del cacao ecuatoriano y la crisis empezó en realidad en 1910-1911. Y eso está en el corazón de la derrota del proyecto político-económico de don Eloy Alfaro, ¿no? Y de todo el grupo, con el banco, lo que después fue el Banco La Previsora, Emilio Estrada y todo ese grupo que fueron totalmente anulados con el proyecto de industrialización por el nuevo pacto entre liberales y conservadores que eran los terratenientes y la oligarquía agroexportadora. Entonces yo creo que es muy importante entender estos paralelos, ¿no es cierto? Mutatis mutandis, no, obviamente no hay cómo extremar la metáfora, para ubicar pistas respecto hacia dónde se están moviendo las frutas. Yo creo que estos gráficos están buenísimos. Ojalá puedas compartir después, Ernesto. Muchas gracias. Claro que sí, claro que sí. Entonces, bueno, por lo pronto voy a dejar de compartir para seguir conversando, pero era como en ese contexto quería un poco situar el debate, ¿no? Estudiando no es la única variable, ¿no? Pero cómo esta relación entre economía, política e ideología, ¿no? La hegemonía y la crisis de la hegemonía un poco marca la cancha, ¿no? Que estamos viviendo tanto en la región como a nivel mundial. Entonces nosotros en la región, en América Latina, hemos apostado a un proyecto desde 2006, como desde el inicio del siglo XX, desde el triunfo de Chávez, Lula, Evo, etcétera, se planteó el mundo una nueva alternativa, ¿no? Y esta alternativa, yo creo que en la gran mayoría de los países fue muy exitosa. Yo creo que el caso de Ecuador es de los más exitosos en términos económicos, sociales, de los más exitosos. Vimos una variable que fue simplemente la ligada a la desigualdad. Pero asimismo, como mencioné, en términos del crecimiento productivo, ¿no? El crecimiento de la economía en el Ecuador, la tasa de crecimiento de la economía fue muy superior a la de la región. Entonces demostramos que era posible tener otro proyecto. Y yo creo que siendo también autocríticos, lo que en la práctica, ¿no? El gobierno de Rafael Correa fue un gobierno de una socialdemocracia de avanzada, ¿no? Intentando construir un buen estado de bienestar. Aún está en disputa, ¿no? Si es que la visión que existía del buen vivir, ¿no? La visión también de cuál sería el rol de la economía popular y solidaria, ¿no? Pero creo que fue De la economía importantísimo popular y solidaria, de la recuperarle. organización popular. Yo creo que ahí hay un gran vacío, ¿no es cierto?, que es fundamental para garantizar en el futuro, esta autocrítica es fundamental para garantizar en el futuro la sostenibilidad social y política de un proceso de cambio, porque de lo Sí, contrario, fíjate, llega la traición de Lenin Moreno y de un tingazo, ¿no es cierto?, desde las estructuras montadas desde arriba, desde un tingazo logra transformar lo que fue un camino hacia la esperanza en un camino hacia el abismo, ¿no? sí, y yo creo, justo estaba hace un momento conversando con mi esposa, y bueno, siempre converso con ella sobre estas cosas. Yo le decía, en algún momento se debería analizar cuando se plantea un nuevo proyecto en el Ecuador, y ahora que estamos frente a una nueva coyuntura electoral, creo que sí es importante decir, vamos a recuperar la política y la visión de la revolución ciudadana en términos económicos y sociales, pero yo sí soy crítico eh, de la forma en la cual se estructuró el Estado, ¿no? O sea, yo sí creo que en Ecuador sí existe un gobierno que tiene, en donde el Ejecutivo tiene demasiado poder, ¿no? El Ejecutivo tiene demasiado poder. Y también, ¿por qué fue tan fácil? Más allá, una, sí, la falta de, o sea, se quiso imponer como un gobierno de arriba hacia abajo, ¿no? Son las condiciones dadas, la historia lo hizo así, ¿no? Está bien, teníamos un gran líder, teníamos grandes pensadores, etcétera. Pero fue así, ¿no? Desde arriba hacia abajo. Yo creo que si se lo hacía más, de forma más democrática no hubiese sido tan profundo el cambio, o sea, se hubiese hecho como con más participación, con más diálogo, con más construcción colectiva, probablemente no hubiese sido tan rápido el cambio. Entonces era como el dilema en ese entonces, ¿no? Era como esto es y lo hacemos, esto es y lo hacemos, esto es y lo hacemos, ¿no? Y
en el términos de la estructuración del Estado, sí hay como un desbalance hacia el Poder Ejecutivo. Y eso es lo que le da tanto poder a Moreno, lo que le da tanta poder a Lazo, Bueno, para pero poder luego perseguirnos aquí también me parece que estás muy influido por la cultura europea, básicamente parlamentaria y de origen más que francés, británico, ¿no? Portugal ha tenido influencia en el pensamiento político, en el pensamiento académico, muy temprano de todas las tradiciones británicas. Frente a lo que ha sido un caso en toda América Latina, el presidencialismo, ¿no? Presidencialismo que tú tienes en el ejemplo francés, pero también en el de la Revolución Americana, en la Revolución Gringa, ¿no? Entonces, a veces se hacen una serie de comparaciones que ponen en blanco y negro un asunto en el que aparece como trasfondo de modelo de democracia lo que serían las democracias europeas, pero también la democracia gringa, entre comillas, que tiene también una serie de limitaciones y que están basadas, insisto, ahí está el ejemplo francés y ahí está el ejemplo de los Estados Unidos, que están basadas en regímenes presidenciales mucho más herméticos y mucho más verticales de lo que fue la Constitución de Montecristi, ¿no? Sí, en realidad no me siento influido por esas tradiciones, es como más una apreciación. De hecho, yo no estudio ciencias políticas, es como mi propio análisis, mi propia reflexión. Y no creo que el modelo a seguir también tampoco sea el modelo europeo de la democracia representativa, de los tres poderes, etcétera. No, más bien, por ejemplo, yo tengo un gran amigo, un gran compañero de militancia de La Colmena, que ahora está en el Consejo de Participación Ciudadana, Augusto Verduga. Con él conversábamos mucho cuando él estaba de candidato, y más bien decíamos que eso es lo que hay que profundizar más, ¿no? Cuando yo me refiero como a cambiar la reestructuración de poder del Estado, es darle más fuerza a participación ciudadana, en donde existe una verdadera participación ciudadana, desconcentrar el poder, porque yo creo que la concentración, cualquier tipo de concentración es mala, sea la económica, sea la política, ¿no? Es mala, ¿no? Al final Ahí crea está un un punto que poco. es fundamental, ¿no? Una tarea que quedó subdesarrollada fue justamente esta nueva versión constitucional que planteaba la participación en todos los órganos del Estado a través del Consejo de Participación Ciudadana, a través de la función de transparencia y control social y en un proceso masivo y capilar, digamos, de ciudadanización del manejo estatal. Entonces, allí queda totalmente relativizado el tema del presidencialismo, ¿no? Claro, es como, es desconcentrar el poder, ¿no? Desconcentrar el poder y construir instituciones, ¿no? Construir instituciones. Yo puedo ser muy autocrítico inclusive en el sector que yo trabajé, ¿no? En el sector de la CNC, ¿no? También teníamos este frenetismo, ¿no? de hacer las cosas, ¿no? Pero yo creo que en un determinado momento era necesario hacer lo que se hizo. Pero creo que es más saludable para la sociedad tener universidades fuertes, tener buenas universidades, ¿no? Que realmente por sí, ¿cuál era el problema? Que las universidades entonces estaban tenían tantos problemas estructurales que era muy difícil que el cambio surja de ahí mismo en su mayoría, porque estaban tomando. Entonces, haciendo incluso una autocrítica en el sector en el cual yo trabajé, ¿no? En el sector de la SNCID, ¿no? En determinado momento se implementaron algunos cambios estructurales y rápidos, pero creo que es mejor para la sociedad en un futuro tener universidades que por sí mismas sigan buscando la excelencia, sigan buscando la igualdad de oportunidades, que tengan mayor autonomía, ¿no? Y eso es algo que es fundamental, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el modelo de Estado ideal, muy democratizado, con fuertes organizaciones, que las organizaciones tengan forma de incidir en el Estado, canales adecuados para incidir en el Estado, que se democraticen las decisiones, y de esta forma vamos a lograr que los cambios sean valorados, que la gente se empodere del cambio. Yo a veces creo, y esto también es una suposición, no es mi área, pero de mis reflexiones, que también a veces cierto sector de la población no valora lo suficiente lo que vivimos durante la época de la Revolución Ciudadana, porque no siente estos cambios como propios, ¿no? Se dieron, llegaron, pero no es lo mismo cuando uno forma parte de ese proceso, ¿no? Yo insisto, en ese momento histórico se buscaba velocidad, pero para construir procesos de largo plazo a veces podemos ir un poco más lento, pero pisando más fuerte, y eso es algo que yo creo que hay que repensar en este momento de la historia, si tenemos nuevamente la oportunidad en el Ecuador, en el progresismo, de llegar al poder. Entonces, bueno, entendiendo todas estas crisis políticas hegemónicas,
y económicas, nos situamos Bueno, ahora frente a una solo nueva coyuntura. por ubicarnos, ¿no? Porque a veces en términos de ideas abstractas podemos decir, el papel aguanta todo y la lengua puede soltar cualquier cosa, no hay límites, ¿no es cierto?, a la imaginación humana. Frente a tareas inmediatas que tienes aquí en el país, podemos tardarnos más de un día, por ejemplo, en el tema de la seguridad, cuando tenemos 8 veces más números de muertos que lo que teníamos hace 5 años. Podemos tardarnos mucho en el tema de la desatención a los hospitales, podemos tardarnos un poquito más en el tema de los planteles educativos en soletas. Podemos dejar, ¿no es cierto?, que la depresión, porque ya no es solamente recesión, más allá de los términos técnicos cuantitativos, hay un proceso de socavamiento del tejido productivo que ya plantean elementos de depresión. Podemos dejar que esto se profundice y se asiente en el país. Podemos dejar que políticas como las de las confesiones inconfesables en el SRI, en el que han convertido al país en un centro de blanqueo de capitales mal habidos, incluyendo los de la mafia albanesa, continúe. Podemos dejar, por ejemplo, que siga el riesgo de que se hayan abierto las puertas para los créditos vinculados y toda la estructura de incentivos que provocó la corrida bancaria de 1998. Entonces, situémonos, ¿no? O sea, en el tiempo y en el espacio. No, yo creo que la respuesta la tenemos clara, ¿no? En lo urgente es urgente, ¿no? Lo urgente es urgente. Y eso necesita una respuesta inmediata. Pero los cambios estructurales, en los cambios estructurales, yo cuando a veces digo lo hagamos más lento, no me refiero como hacerlos de paulatino todo, sino como escoger mejor las batallas, ¿no? Y como enfocarme en un tema, ¿no? Enfocarme en unos dos, tres temas en los que lo hago más rápido, pero lo hago bien y lo hago asentando bien las cosas, en lugar de querer hacer todo al mismo tiempo, ¿no? Sin asentar, ¿no? En los cambios estructurales, en términos de desigualdad, en la economía, la transformación del aparato productivo no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana, ¿no? La democratización del Estado no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. El cambio del sistema de justicia no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. Entonces, en esas variables que son las más estructurales, yo creo que hay que hacerlo bien y con mucha participación, con mucha organización, para que realmente los cambios perduren en el tiempo. Las cosas que son de ejecución, como las que mencionaste, son cosas que hay que hacer inmediatamente. En un sentido de urgencia, tenemos que, es No, pero inadmisible, puedes, por a ver, ejemplo, que de nuevo, ubiquémonos, porque si no, seguimos hablando en abstracto, ¿no? Y como estamos hablando de temas políticos, más que económicos, yo creo que sí es importante ubicarnos respecto a las tareas. A ver, ¿es posible tener una acción eficaz en contra del sicariato, del escalamiento de la violencia, de la inseguridad ciudadana, si tienes unas fuerzas armadas, una policía y un sistema judicial penetrado precisamente por esos sectores? pero eso no vamos a poder cambiar de la noche a la mañana. Ahí se Bueno, pueden no, hacer medidas estábamos correctivas. mencionando en la conversación que tuvimos con el Agustín Burbano en esta misma semana, Ujú, hablábamos y hacíamos referencia a que Rodrigo Borja, un gobierno bastante ujú. más, no solamente moderado, sino bastante más limitado en términos de sus proyecciones políticas, de sus proyecciones de cambio social, pero también de sus posibilidades económicas, y hizo un proceso de depuración apenas entró. Y lo hicieron, nada es perfecto, sin duda, pero lo hicieron con muchísima eficacia. La propia Revolución Ciudadana hizo un proceso de reeducación de las fuerzas del orden, ¿no es cierto?, en términos de una educación en derechos y muy vinculado al espíritu de la Constitución y del Summa Causai, que creo que también tuvieron efectos muy importantes, no solamente a nivel individual, sino a nivel de la institución, que después fueron revocados. Pero yo creo que hay experiencias en el propio Ecuador que muestran que sí es posible hacerlo, ¿no? Habría que relativizar qué tan rápido es rápido, ¿no? Pero realmente hay cosas que son estructurales que, un poco viendo la experiencia en el mundo, creo que toman más tiempo, ¿no? Como la construcción de estas cuestiones urgentes, hay que hacerlo lo más rápido que se pueda, ¿no? Ni cómo esperar, ¿no? En el plan Pero específicamente sin querer económico, ponerme, ¿cuáles verías como las tareas urgentes? A ver, primero, ¿por qué no partimos de un diagnóstico del tema económico y luego nos ubicas cuáles deberían ser los temas urgentes que debería enfrentar un gobierno, digamos, que piensa en lo nacional, que piensa en la situación popular en este periodo de transición? ok, a ver, en términos económicos, ¿no? ¿Qué se ha dado durante durante los últimos años, los gobiernos neoliberales de Moreno y Lasso, ¿no?
ha existido un deterioro total del, del mercado laboral, ¿no? Una precarización del empleo, aquí tengo alguna cifra. La desigualdad ha aumentado, ¿no? Voy a ir mostrando, solo para ir dialogando un poco. Ese deterioro además se va a ir complicando y se va a profundizar muy rápidamente si se aprueba la reforma laboral que tenía en mente esta fundación ahora involucrada en temas un poco turbios, ¿no es cierto? Ecuador Libertad, ni sé cómo que se llama, Ecuador Libre, que ha estado preparando este nuevo código de trabajo totalmente neoliberal a través de la Cámara de Comercio, a través de sectores inclusive del Opus Dei, que conozco que ahora están en serios problemas y lastimosamente con la comida del cuento a sectores sindicales que creían que ese iba a ser un proyecto de código de trabajo más progresista, ¿no? Y ahora vamos a tener la triste realidad de que se nos viene una reforma laboral terriblemente precarizante, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Bueno, estos son algunos datos en términos de empleo. Ahí Lazo habló en este informe a la Nación que ha creado ni sé cuántos miles de empleos. Bueno, si analizamos la tasa de desempleo pura y dura, y bueno, y estos datos que son del INE, que realmente son bastante cuestionables porque hubo hace poco un cambio en la metodología y algunos datos no son comparables con años anteriores. Pero inclusive si analizamos simplemente la tasa de desempleo, uno podría erróneamente concluir que sí, ¿no? Que hay más empleo, ¿no? Porque, por ejemplo, antes, yo comparo siempre con el periodo antes de la pandemia, ¿no? Para tener una referencia clara. Y eso que en el 2019 el Ecuador ya estaba en crisis. En el 2019 tuvimos una tasa del PIB per cápita negativa, tasa de crecimiento del PIB per cápita negativa. Nosotros ya entramos en crisis en 2019 antes de la pandemia. Eso es importante que la gente lo conozca. Ahora, frente al 2019, evidentemente ha caído la tasa de desempleo de 4.6 a 3.6. Pero, ¿bajo qué costo? Si analizamos el empleo pleno, ¿no? El empleo pleno en 2019, un año que ya había, ¿no? Caído la tasa de empleo pleno, del empleo pleno en relación con el 2017, ¿no? Ya vemos que hubo una caída del empleo pleno, de la tasa de empleo pleno. Vemos en 2023 que tenemos una tasa que no se compara con el año previo a la pandemia, ¿no? Que era 37.9 y en 2023 34.6. Entonces, hemos experimentado durante los últimos años un deterioro en la calidad del empleo y eso también se refleja en la tasa de informalidad, ¿no? Que ha ido aumentando de forma paulatina durante los últimos años. En 2019 era de 46.7, en el 2000, inclusive en 2021, ¿no? En el 2020, durante la pandemia aumentó 52.5 y en el 2023 está por encima del año de la pandemia. O sea, en el 2023, para marzo de 2023, la tasa de informalidad está por encima de la informalidad que tuvimos en el año de la pandemia, o sea, lo cual es increíble, ¿no? Inclusive el 2021, que todavía teníamos el coletazo de la pandemia. Entonces, vemos que ha existido un Y deterioro discúlpame que profundo. subraye, en el gráfico muestra muy claramente el deterioro mayor del sector rural, ¿no? Lo cual explica la efervescencia del movimiento campesino indígena, ¿no es cierto? Y que no es una responsabilidad o no es una decisión individual, psicológica o personal de uno de los dirigentes de la CONAIE, del Pachacútico, del FENOCIN o de cualquiera otra de las organizaciones, sino que al contrario, están respondiendo a una situación de vida desesperada, de cantidades gigantescas de población, que además están migrando, ¿no? Sí, no, la situación en el sector rural es terrible. Aquí vemos, por ejemplo, en el caso de la informalidad, cómo ha pasado la informalidad del 69.3 a 75.4, ¿no? El empleo informal. Entonces, hay un deterioro profundo, pero bueno, por ejemplo, una tarea urgente aquí es mejorar, sí, las condiciones del empleo, pero el mercado informal, ¿no? La informalidad del empleo es un cambio estructural, ¿no? Que nos va a tomar más tiempo, ¿no? Que requiere un cambio productivo, que requiere un cambio del aparato productivo que va a requerir más tiempo. Eso es un cambio estructural, ¿no? Ahora, en ese cambio estructural, ¿qué tipo de estrategia vamos a implementar? Vamos a continuar con la estrategia que de hecho en ese tema hubo siempre disputa al interior de la Revolución Ciudadana entre el sector más de izquierda y el sector un poco más pegado a la derecha sobre la estrategia, la una más abierta hacia el comercio exterior, otra más pensando en la formación de industrias o el fortalecimiento de la industria local, el surgimiento de nuevos mercados.
Entonces, bueno, eso es un debate que para mí es estructural, ¿no? ¿Cómo vamos a cambiar la matriz productiva? ¿Vamos a apelar al modelo nacional popular, un modelo también coreano, que vamos a coger las empresas más grandes, le vamos a dar más apoyos del Estado para que crezcan? ¿O en lugar de fortalecer a los grandes, fortalecemos a los sectores? ¿Qué sectores se van a priorizar? Son estrategias de largo plazo, ¿no? Son estrategias de largo plazo, son cambios estructurales. El cambio, por ejemplo, Pedro, tú que estuviste en la Superintendencia de Poder de Control del Mercado, conoces qué tan concentrados están las industrias en nuestro país. Inclusive, no alcancé ahora a poner en estas láminas, pero hay algo que es importante, no sé si ya alguien ha hecho un estudio sobre esto, pero cómo cae la concentración. Evidentemente, en términos estructurales, siguen estando concentradas las industrias, pero cómo cae la concentración industrial a partir de la aprobación de la ley de control del poder de mercado es significativa, ¿no? La acumulación en las 10 empresas más grandes, en las 20 empresas más grandes. Por ejemplo, las 20 empresas más grandes, si mal no me falla la memoria, el nivel de concentración en las 20 empresas más grandes pasó del 19 al 16%, cayó como 3 puntos porcentuales hasta el 2017, 2016. ¿No? Cayó entre 3 4 puntos porcentuales el nivel de concentración de las ventas en las 20 empresas más grandes del país, ¿no? Ahora, esto ha vuelto a aumentar, ¿no? Ha vuelto a aumentar durante los últimos años. El emprendimiento real productivo en el Ecuador es bajísimo, ¿no? Hay muchos estudios que hablan del emprendimiento tomando estos datos del autoempleo, ¿no? Que en realidad es un empleo precario, un empleo informal, muchas veces no tiene nada que ver con un emprendimiento productivo que realmente entre a trastocar las estructuras de las industrias. Y bueno, ese es un cambio que va a requerir cambios realmente, o sea, es una transformación estructural, ¿no? Que va Ahora, a tomar aquí más yo creo tiempo y que que, no, es muy importante esto que dijiste antes de que se nos vaya, porque en realidad se están mencionando muchas cosas precisamente porque es un tema estructural, ¿no? El tema del empleo no es una cuestión monocausal, sino que integra y enlaza hilvana muchos factores, ¿no? Pero mencionabas el tema de la Superintendencia de Control de Poder y Mercado, que me he enterado que ya le han cambiado de nombre inclusive, que ya mira tú. le han tenido al país entretenido con los proyectos de estos, los decretos, leyes de emergencia. ¿Qué emergencia tienen en cambiar el nombre de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado? Entonces ahí se ve claramente la funcionalidad sumisa, servil de la Corte Constitucional, ¿no? Que pone a cualquier cosa, le da el nombre de emergencia económica. ¿Quién sabe para beneficiar a qué intereses? Porque como tú bien mencionas, todo lo que se hizo con la superintendencia en su primera época ha sido revertido en los últimos años, ¿no? Inclusive el tema de la compra de los supermercados, de los productos de la economía popular y solidaria, inclusive el tema de lo que se había incluido la participación de los trabajadores en la cervecera, el tema de los bancos, el tema de las farmacias, en fin, el tema de la telefónica. Todo eso se ha revertido. Entonces, como tú muy bien mencionas, ¿no es cierto? Ahí hubo, a pesar de que habían tantas limitaciones, nosotros presentamos 64 proyectos de reforma de vacíos que habían en la ley de control de poder de mercado, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante ubicar que la ley es muy limitada y sin embargo, a pesar de todas esas limitaciones, ¿no es cierto? Se tuvo esta mejora significativa en tan corto plazo, ¿no es cierto?, que tú acabas de mencionar. Pero no es solamente el tema de la estructura, es también el tema del desempeño, que yo creo que es todavía más importante. Es decir, haber logrado que en algún momento el 23% de la planilla de los grandes supermercados vaya destinado a comprar a productos de la economía popular y solidaria es un elemento que marca claramente cómo puede, ¿no es cierto?, generarse procesos o desencadenar procesos que transformen la estructura no solamente de la estructura empresarial, sino la estructura del mercado productivo. Y yo creo que lastimosamente no se tuvo a pesar de los esfuerzos que se hicieron, por ejemplo, desde CERCOP, no hubo una decisión política de avanzar mucho más en profundidad en lo que podrían ser las compras públicas, tanto del gobierno central como de los gobiernos locales, ¿no? Entonces ahí hay un elemento muy importante. Entonces, cuando tú mencionas, y de nuevo aparecen, tenemos que situarnos no desde la teoría o de elementos abstractos, sino de evidencias concretas, y no que se han hecho solamente en otros países que hay que aprender, sino de experiencias del Ecuador. Nosotros cuando estuvimos, a mí me cupo el honor de ser ministro de Economía, justamente cuando hicimos un cambio muy importante de la estructura de protección efectiva, una
protección efectiva selectiva, una sustitución de importaciones de nuevo tipo que estaba orientado justamente a la transformación de la matriz productiva y que se lo logró hacer en cortísimo plazo a pesar de las limitaciones que significaban esos compromisos insensatos que se habían hecho antes en torno a la comunidad andina y en torno a otros compromisos internacionales, sobre todo ese acceso atropellado a la Organización Mundial de Comercio en el que regalamos todo, que nos dimos mucho, cedimos muy poco, cedimos casi todo el espacio de política comercial, cedimos muy poco, casi todo el espacio para política de compras públicas, para la política de propiedad intelectual, para la política de desregulación financiera, para la política en fin, en muchísimas áreas, que nos dejaba en realidad en condiciones muy precarias. Pero más allá de eso, porque podrían decir, es lo que está llevando el agua a su molino, algo que no me correspondió a mí y que mostró en qué tan rápido el país puede responder a una nueva estructura de incentivos, fue ese paréntesis previsto que iba a durar solamente año y medio de las salvaguardias arancelarias. Y el Ecuador empezó a producir cosas que nunca antes había producido: teléfonos celulares, computadoras, pantallas de televisión, cocinas de inducción, en fin, línea café, bicicletas, motocicletas. Yo creo que ahí hay un ejemplo importantísimo para ubicar, porque en el pasado, cuando fue la programación andina, por ejemplo, ¿no? Ahí se hablaban de décadas. Se hablaba de la industria naciente, de la industria infante, y hablábamos de una programación industrial por décadas. Aquí tuvimos en 18 meses resultados formidables que lastimosamente no pudieron ser, no fueron previstos como continuables y que no se continuaron. Pero yo creo que hay elementos muy significativos que en este nuevo escenario, que también tú debes haber profundizado, en este nuevo escenario de fragmentación de la globalización, en el que ya muchas de las reglas de la Organización Mundial del Trabajo, de la Organización Mundial del Comercio, que significaron elementos de disciplinamiento y de agresión en contra de economías como la ecuatoriana, ahora están muy relativizados por el hecho de que Trump y luego el trumpismo sin Trump que ha practicado Biden han echado por tierra esos principios y esos elementos internacionales de desregulación y de globalización, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que esas políticas dieron los primeros pasos, ¿no? Y era fundamental continuarlas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, esos productos son de baja tecnología, ¿no? Que ya el país cuenta con las capacidades propias para realizarlo, ¿no? Y que esto tiene un impacto muy fuerte, ¿no? A nivel del empleo, a nivel de los salarios, etc. Pero yo creo, no Ahora, para el solamente largo de plazo, baja sí tecnología, sino que el hecho de que hay un nuevo paradigma tecnológico, Rifkin con el tema de costo marginal cercano a cero, esta producción flexible abre una cantidad de posibilidades de innovación a nivel de la economía popular, a nivel de las economías familiares, a nivel de la juventud, de los nuevos profesionales, y sin la necesidad de esos umbrales prohibitivos de inversión que justamente daban desde el nacimiento, ¿no es cierto?, lugar a procesos de concentración del poder económico y político gravísimos. Así es que yo creo que hay un escenario internacional lleno de posibilidades. No digo que sea, no creo que haya que pintar una leyenda rosa en torno a esto, pero creo que tú como un joven economista y que estás viviendo las cosas allá en Europa, coincidirás conmigo en que hay una cantidad de ocasiones de innovación, de desarrollo económico, de descentralización también de la economía, que no es solamente el Estado al que hay que descentralizarlo y al que hay que democratizarlo, sino también al progreso técnico, que el Ecuador no está aprovechando. Sí, no, yo creo que hay que democratizar la sociedad, ¿no? Y los mercados, o sea, inclusive, hemos dicho, dentro del propio capitalismo, realmente lo que garantiza la democracia del capitalismo es que exista competencia, ¿ya? O sea, la teoría económica tradicional habla siempre de la competencia, la perfecta competencia, pero en realidad el mercado no se caracteriza por sí solo por ser competitivo, en realidad se caracteriza por concentrar el poder de mercado. Entonces ahí es el rol del Estado para democratizar la tecnología, el acceso a la tecnología, para garantizar la competitividad del mercado. Finalmente, la tecnología es la variable fundamental que explica la evolución de las industrias, ¿no? Entonces hay que democratizar el financiamiento, democratizar la tecnología, fortalecer el capital humano, bueno, y una serie de variables para incentivar justamente que sean esos procesos de transformación. Ahora, lo que yo mencionaba es que igual necesitamos cierto tiempo, ¿no? Igual necesitamos cierto tiempo. Por ejemplo, una empresa para poder alcanzar el mismo nivel de tecnología que tiene en ese momento el líder requiere como 10 años,
digamos, 7 años, lo que muestra ya la evidencia. Entonces, ahí también hay que un poco analizar qué es lo mejor, ¿no? Fortalecer los sectores que existen, creo que hay que hacerlo, democratizarlo. Por ejemplo, esto que se hizo con las salvaguardas, esto que se hizo con ciertas compras públicas, ¿no? Que creo que algo que también se estaba haciendo con un proyecto que impulsó también se impulsó desde la CENESID, ¿no? De hacer ingeniería inversa, etcétera, ayuda por una parte a democratizar los sectores existentes, que es fundamental, que en eso ya en sí mismo ya es un cambio estructural, y lo otro es fortalecer otros sectores, ¿no? Que puedan nacer desde cero. Yo creo en eso, yo pienso que la evidencia así lo corrobora, ¿no? Y en esos sectores tratar de generar todas las condiciones para que exista la creación de valor agregado, porque inclusive si hablamos, como hablábamos hace un momento, la tasa de ganancia en sectores tradicionales es muy baja. Entonces, la posibilidad de generar nuevo valor agregado en esos sectores ya no es mucho lo que se puede ganar. Sí ayuda a redistribuir, ayuda a distribuir lo mejor los recursos. Pero en términos del aparato productivo, del crecimiento, no es demasiado, porque en sí mismos son sectores que están saturados. Nosotros podemos entrar y adelantarnos, pues, ¿no? A esta posible nueva ola tecnológica, nuevo ciclo de innovación ligado a la inteligencia artificial, ya, pero eso también no vamos a poder simplemente entrar, ¿no? Por ejemplo, ahí lo que proponía Andrés Arauz, que mucha gente lo tomaba como chiste, ¿no? De enseñar programación desde los 5 años, es un poco adelantarse a eso, ¿no? Ya estar preparados, democratizar la tecnología en la sociedad, justamente saber programación desde los 5 años implica cambiar el chip y estar listos justamente para lo que será, sin lugar a dudas, una nueva ola de innovación tecnológica en donde Yo creo que nosotros. ese es un ejemplo del tipo de ideas, ¿no es cierto?, que requieren estas ideas revolucionarias, que no pueden medirse en el asunto entre conservadurismo y extremismo y todas estas cuestiones de teoría de la conspiración, que inclusive abundan en sectores jóvenes, en sectores progresistas, aquí en el Ecuador y en América Latina, muy, muy imbuidos, insisto, de la literatura que nos viene de afuera y de arriba, ¿no? Yo creo que lo que está planteando Andrés es una clara muestra de cómo se pueden combinar las grandes tendencias mundiales con un análisis concreto de la situación concreta del país. Hay una cantidad de opciones y de oportunidades que el país está perdiendo precisamente por esa cantidad de estereotipos, de dogmas y de visiones absolutamente formalistas que impiden entender los procesos, la dinámica fluida, vívida de los procesos acá, ¿no? Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y debemos entrar, ¿no? Y anticiparnos a eso, democratizar el conocimiento, la tecnología, justamente para poder entrar mejor en esos ciclos y hacerlo mejor, que no sean nuevos, que no sirvan para crear nuevos ricos, sino para distribuir la riqueza, crear riqueza que sea mejor distribuida. Y claro, si democratizas el conocimiento, que es el principal factor de producción, vas a terminar democratizando también la riqueza. Entonces yo creo que son cosas que en las cuales debemos anticiparnos, ¿no? Hay otra cuestión en el tema del mercado laboral, ¿no? Y que tiene que ver también con el poder de mercado, ¿no? Tú mencionaste que durante tu periodo se incluyó a los trabajadores, entiendo, ¿no? En la junta, ¿no? En el consejo de la No, era empresa, ¿no? De la parte empresa. del compromiso de la cervecera que a nivel mundial se había fusionado, el que en el Ecuador iban a dar 5% de las acciones a los trabajadores y eso no se ha cumplido, por ejemplo. Además de crear espacio para que cerveceros artesanales puedan utilizar las instalaciones de capital fijo, las instalaciones físicas de la cervecera para poder hacer sus productos. Es decir, elementos absolutamente innovadores que permitían justamente este proceso de democratización, no solamente del mercado, sino de la tecnología. Y aquí hay un punto que es muy importante señalar a propósito de algo que vos mencionabas, porque estamos hablando no de buenos deseos, sino de procesos científicos, de cómo funciona, de cuáles son las capacidades realmente reales de respuesta de los distintos actores sociales, que es el tema de la tasa de ganancia. Entonces ahí viene el papel fundamental, innovador que pueden cumplir esos segmentos de la población que no les queda otra que diseñar estrategias de sobrevivencia sobre la lógica de la economía popular y solidaria, porque para esos sectores no opera la tasa de ganancia. Entonces, lo que no es viable y no es rentable desde la perspectiva del capital, sí es rentable, sí es viable, sí es elemento de un proceso de esfuerzo organizativo, ¿no es cierto?, desde la perspectiva de la economía familiar, en la que son otras las prioridades,
en las que no funciona el problema de la ganancia, en las que funciona el tema de la generación de ingresos para la familia y eventualmente para trabajadores asalariados que puedan complementar los requerimientos de fuerza de trabajo en un emprendimiento específico. Entonces, ahí combinar eso con los nuevos horizontes y la disponibilidad de las nuevas tecnologías flexibles de costo marginal casi cero, plantearía un nuevo rol para las políticas públicas que pueden encontrar efectos, digamos, que pueden encontrar impactos, que pueden encontrar resultados más o menos en el cortísimo plazo. De acuerdo. Y algo adicional que yo creo que hay que trabajarlo, ¿no? Y es el tema de la negociación colectiva, ¿no? Esto se ha convertido en una mala palabra, pero en realidad hoy es casi un consenso, ¿no? A nivel de los economistas, inclusive los ortodoxos, ¿no? De que el mercado laboral es lejos de ser competitivo, que los empresarios tienen poder en la determinación de los salarios y que esto se exacerba en las grandes empresas, en los grandes líderes industriales, ¿no? Hay un llamado a retomar la negociación colectiva, ¿no? Y creo que eso algo que pensarlo también en el Ecuador, entendiendo la heterogeneidad, ¿no? Entendiendo la heterogeneidad, para mí creo que a veces un problema es como establecer políticas horizontales en sectores que son estructuralmente heterogéneos en los mercados, pero entendiendo la heterogeneidad de los mercados, pensar una nueva forma de negociación colectiva, ¿no? Consejos de fábrica, no lo sé, en los cuales realmente los trabajadores tengan mejor posición para negociar sus salarios. Y esto es un cambio estructural que a la vez va a fortalecer la inversión productiva. Porque algo que también ha demostrado la evidencia empírica es que la empresa, a medida que tenga más posibilidades de extraer riqueza, tiene menos incentivos para crear riqueza. Entonces, entre más justos sean los salarios y más apegados estén a la productividad de los trabajadores, más obligadas se vean las empresas a invertir en producción y productividad porque se les achica la tasa de ganancia, ¿no? Entonces, necesitan invertir y siempre y cuando esté bien regulado la parte institucional. Entonces, entrando mismo en el tema del mercado laboral, necesitamos una reforma en el mercado laboral, creo yo, unas horizontales, pero otras verticales, pensando en esto de la negociación colectiva, aprendiendo también de los errores que ya hemos tenido en el pasado, mantener la competitividad de las industrias y democratizar el conocimiento, democratizar la tecnología, democratizar el financiamiento. La democratización del financiamiento también requiere atacar el sector oligopólico de la banca, ¿no? En el Ecuador es brutal la diferencia entre la tasa de interés que se cobra y la tasa de interés que se paga, es extremadamente alta. Y ahí, por Aquí la ejemplo, tasa no hay como obviar el tema obvio, pues, o sea, la vinculación de las altas esferas de los más grandes bancos con los amigos del difunto señor Cherres, pues. por supuesto, ¿Cómo por haces para supuesto. postergar eso, estimado Ernesto? No, yo creo que, no quiero que se malinterprete, ¿no? Creo que este ha sido como un punto neurálgico. Yo lo que decía es que, y me ratifico en aquello, es lo que he pensado muchísimo. Yo creo que sí se requiere como involucrar más a la gente en el cambio, ¿no? Hay cosas que son urgentes y hay que hacerlas rápido, ¿no? No podemos esperar a que la gente, no sé, a los grandes debates para proveer de insulina o proveer de tratamiento oncológico en los hospitales. Son cosas que son urgentes y son ejecutivas y hay que hacerlo. Luchar contra la inseguridad, hay que hacerlo inmediatamente. Pero la construcción de las instituciones, de las políticas de largo plazo, hay que hacerlo con la gente, ¿no? Yo estoy convencido de eso, porque creo que eso, la gente así se organiza, la gente se siente parte, se empodera, y eso es lo que a veces yo me refiero que tomará un poco más de tiempo, ¿no? En los Yo creo cambios que estructurales de la esa es una economía. línea metodológica que también es política y que también es gerencial, que no puede soslayarse en el país. Obviamente estos tres elementos aparecen en ámbitos tanto de la formación profesional como de la división del trabajo institucional, pero también ideológicamente separados en estancos. ¿No? Que no se comunican entre ellos. Yo te pongo también otro ejemplo para ubicar, de nuevo, lastimosamente es lo que es mi vida, pues, ¿no? Ubicar que en el Ecuador ya se hizo, en el Ecuador se hicieron algo así como 470 asambleas productivas. Entonces ahí había participación ciudadana vinculado al tema de gerencia de la economía popular y solidaria, de la economía familiar, con relación con las universidades. Lastimosamente el CENACIT
Lastimosamente, y el proyecto de la educación superior no tenía un énfasis ni siquiera en el tema de la definición de pertinencias en la investigación, pero nosotros tuvimos una cantidad de experiencias muy positivas que surgieron en el contexto específico del territorio, de la comunidad, de cada provincia, de cada cantón, en el que hicimos estas 470 asambleas productivas, precisamente para permitir que la gente, y a muchos de ellos con limitados niveles de alfabetismo, hablemos así, ¿no? Algunos de ellos con limitados niveles de alfabetismo, pero sobre todo con niveles muy bajos y muy improbables inclusive de contacto, de acceso a la tecnología y a la gerencia, que de pronto empiecen a resolver elementos mínimos en lo que tiene que ver con la tecnología, en lo que tiene que ver con la gerencia, en lo que tiene que ver con el tema con la cuestión del marco normativo. ¿No? Que son elementos que se convierten en unos obstáculos, pero insuperables en una sociedad piramidal como la nuestra, pero que a partir de una movilización de los estudiantes, de las universidades, para servir a su gente, para servir a su pueblo, para cumplir con su cometido, empezaron a dar resultados inmediatos. Solamente te doy un ejemplo y con esto me callo, porque simplemente para mostrar, ¿no es cierto?, que a veces los plazos no los tiene uno metidos en la cabeza. El manual de buenas prácticas para los supermercados se emitió en noviembre del 2014 y el primer semestre de operación de esta obligación de los supermercados, que no era una obligación legal, no era una obligación para remediar la violación que habían cometido de la ley, empezaba en enero del 2015. El primer semestre tenían los supermercados que más o menos compraron un 6% de toda su planilla de la economía popular y solidaria. Pues el primer semestre cumplieron en el 23%. Yo recuerdo que amigos ministros que habían estado trabajando en la economía popular y solidaria, por cierto, decían, no, pues esta es una estupidez del Pedro Páez y nunca van a poder, y lo decían públicamente con estas palabras, una estupidez del Pedro Páez, si jamás van a poder cumplir con las exigencias de los supermercados, no hay oferta. El 23% los supermercados compraron porque hubo la oferta suficiente a partir de estas asambleas productivas, a través de la movilización ciudadana, a través de la movilización, porque no, obviamente el grupo tan chiquito que éramos de la superintendencia no es que teníamos el mérito lo hicieron los pequeños productores, lo hicieron las universidades, lo hicieron los estudiantes, en una gran minga nacional que mostraba que era posible hacer lo imposible, ¿no? Sí, ¿no? Y creo que hay que hacer lo imposible, ¿no? No hay que perder de vista ese objetivo. A veces cuando, así yo digo que hay que hacer las cosas un poco más lento, puede parecer que mi afirmación carece del espíritu revolucionario de que la transformación lo requiere. Y en realidad yo lo pienso diferente. Yo creo que justamente para que sea totalmente revolucionario hay que pisar duro, ¿no? Hay que pisar duro. Y es mi único aporte, ¿no? Hay que dar pasos firmes. Porque algo que yo he estado pensando estos años que he estado fuera, ¿no? Es que, ¿por qué nuestro proceso fue tan frágil, ¿no? O sea, yo siento que ha sido frágil. O sea, porque al final ha sido muy fácil desde las instituciones revertir y la gente así mismo lo ha permitido. Y yo sé que en gran parte se debe al rol de los medios de comunicación y a todo lo que ya hemos dicho, Y un ¿no? traidor Pero hay puede un más cambio, que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. esos cuantos no lo olviden fácilmente. Pero al final, yo a veces siempre analizo lo que pasa al otro, pero también a veces intento analizar lo que yo no he hecho bien, ¿no? Entonces, en ese marco creo que podemos hacer las cosas mejor, tratar de hacer más los procesos con la gente. Creo que a veces, creo que hay que tener cuidado de que no se vea que yo sé más que tú lo que es mejor para ti, ¿no? Creo que eso hay que tener muchísimo cuidado con eso, ¿no? Más bien escuchar a la gente para saber lo que realmente la gente cree que es mejor y coincidir y dialogar, etcétera. Entonces, en ese marco avanzar, y eso necesariamente va a tomar un poco más de tiempo, pero va a garantizar procesos sostenidos, ¿no? Sobre todo en los cambios estructurales, en los cambios urgentes, ¿no? Hay que serlo radical, inmediato, no hay que perder el tiempo ni un segundo, las necesidades son imperiosas y en eso coincidimos plenamente. Entonces, ese es como lo que estaba pensando, por eso hablábamos con Augusto, lo de la participación, cómo darle más fuerza a la participación, era algo que discutíamos en el equipo que le apoyábamos a Augusto, cómo volverla más vinculante, ¿no? Porque a veces también un problema es que la participación en términos legales, en muchos aspectos, es más declarativa, ¿no? Es como informar, ¿no? Que sí, que puedo escuchar, Es una puedo tener... formalidad que puede hacer mucho más mal que bien.
porque termina convirtiéndose en un elemento catártico que en los hechos no se convierte a la larga en una frustración para la gente, ¿no? En otra payasada. Claro, y lo mismo es como las rendiciones de cuenta que se volvió como ya, todo el mundo hace el rendición de cuenta. Pero al final es solo para, presento PowerPoint y es esto, y la gente no tiene incidencia como para realmente evaluar si esto fue bueno o fue malo. ¿Qué pasa si la gestión fue mala? ¿Quién puede contrastar que eso que dice es verdad? Entonces, son tantas cuestiones que creo que requieren una mayor participación, darle más poder a la ciudadanía, ¿no? Democratizar el poder y de esta forma garantizar procesos a largo plazo, ¿no? En lo estructural, ¿no? Ahora, una cosa que también quería, en el marco de lo económico, ¿no? Que tiene que ver también con la estructura, lo inmediato, ¿no? Esto lo mostré brevemente al inicio, pero aquí está más claro, ¿no? Bueno, primero en términos de pobreza, ¿no? Vemos que los niveles de pobreza, estos son datos de la izquierda, no tuve tiempo de poner las fuentes, pido disculpas. El gráfico de la izquierda de pobreza utiliza la ENENDU, son datos oficiales del INEC, ¿no? Y aquí podemos ver que si bien ha caído un poco la pobreza en relación al 2021, sigue siendo superior al año 2019 pre-pandemia, que creo que técnicamente es el año con el cual deberíamos comparar, ¿no? Entonces, hay un aumento de la pobreza, ¿no? Tanto de la pobreza extrema como de la pobreza por ingresos. Y en el gráfico de la derecha, este es extraído de la base de datos de desigualdad de Piketty, vemos cómo en el 2019 al 2020 aumenta radicalmente la, la, la desigualdad, el nivel de acumulación del 1% más rico en el periodo de mayor crisis, donde el país decreció, me parece que la tasa de crecimiento del Ecuador fue superior al 6%, ¿ya? Se achicó el pastel y al mismo tiempo un sector aumentó su tajada en el pastel. Y eso se explica clarísimo, ¿no? Porque en sí mismo las crisis son periodos en los cuales se exacerban estas relaciones de poder, que son estructurales, quiénes tienen más oportunidades, quién se puede beneficiar más de estas condiciones de incertidumbre, ¿no? Entonces, en ese periodo de crisis, ¿qué hizo el gobierno de Moreno? Aprobó la ley de flexibilización laboral, aprobó la ley de las finanzas públicas para disminuir la inversión pública, ¿no? Del Estado, la participación del ¿No? Estado, Y la y mal ahí sí a llamada Ley de Fomento contracorriente. Productivo de agosto del 2018, que transformó La- totalmente la estructura de incentivos a favor de la especulación, de la fuga de capitales y de convertirle al Ecuador en un paraíso, en una guarida fiscal, ¿no? Increíble. Para el mayor cóctel neoliberal que hemos vivido se dio durante la pandemia. Fue una cosa un poco, diría, macabra, ruin, ¿no? Porque muchas de esas políticas se habían querido implementar antes, ¿no? Y se enfrentaron con el rechazo popular, ¿no? Se enfrentaron con la resistencia de la gente. Lo que no se pudo implementar de forma democrática, se lo hizo durante la pandemia valiéndose de este escenario de fragilidad social, de incertidumbre, donde la gente estaba sobreviviendo. El gobierno de Moreno lo que hizo fue exacerbar la supervivencia a contracorriente de lo que estaba volviendo en el mundo. Cuando sí hubo un cambio político importante en términos de la gestión del Estado fue en el 2020, en el año de la crisis. El Estado volvió a la escena, ¿no? En los países más neoliberales entraron paquetes, inclusive en Chile, hasta Chile creó un ingreso mínimo El Chile de universal, ¿no? Piñeira, Para por los si sectores. acaso, ¿no? Aclaremos. Sí, el Chile de Piñera, sí, importante la aclaración. El Chile de Piñera. Lo mismo, bueno, Trump no lo hizo, pero ni bien llegó Biden, también mandó un cheque a las casas de $2.000 a todo el mundo, ¿no? Con incentivos fiscales enormes. Yo por acá tenía un gráfico. Esta era la relación entre estímulo fiscal y tasa de crecimiento de 2021, ¿no? Y en Ecuador se destinó apenas el 0.7% del PIB para aprobar las familias, ¿no? Entre 2020 y 2021, 0.7% del PIB, ¿no? Y nosotros crecimos en 2021 4 puntos porcentuales por debajo del promedio regional. En Perú, que no tenía ningún gobierno, bueno, no tenía ningún gobierno progresista, ¿no? Se invirtió el 9.6% del PIB y Perú tuvo una tasa de crecimiento 4 puntos porcentuales arriba del promedio regional, ¿no? Y hay algunos estudios que demuestran la relación entre incentivo fiscal durante la pandemia y la recuperación económica, ¿no? Y el mantenimiento de la desigualdad. Aquí en Portugal se implementaron fuertes paquetes de ayuda a los trabajadores para evitar la bancarrota de las empresas, ¿no? Facilidades en el crédito, no aumentó la pobreza, no aumentó el desempleo, es importantísimo aquí en Portugal, no aumentó el desempleo, es impresionante con todas las políticas que se implementaron, y en Ecuador fue a contracorriente del mundo, todas las peores políticas
todo el cóctel neoliberal se probó en el 2020 y como resultado tenemos este aumento de la informalidad y esta concentración tan fuerte del 1% más rico, ¿no? Que pasó del 13 al 17 más o menos por ciento de concentración y que se ha mantenido hasta el 2021, ¿no? En ese periodo, claro, los que más tienen, y hay algunos estudios que demuestran cómo durante las crisis los sectores más poderosos tienen la posibilidad de aumentar aún más sus márgenes de ganancia, ¿no? Y eso sucedió también en el Ecuador, el desempleo. Aquí una tesis muy marxista, ¿no? Del ejército de reserva. ¿Qué sería el ejército de desempleados o subempleados, la informalidad en el caso de América Latina? Toda esa gente que vivió una situación hiper precaria, ¿no? Durante el periodo de crisis, estaba dispuesto a aceptar lo que sea con tal de no caer en el desempleo. Y Aquí, ese en lo que países sea como el implicaba. Ecuador, la gente pobre no puede darse el lujo de estar desempleado y tiene que reinstalarse de manera precaria en los medios de producción que le intersticialmente le alcanzan, ¿no? Claro, entonces eso exacerba la acumulación, exacerba la explotación, ¿no? Cuando se debía implementar políticas que compensen la caída en el empleo, ¿no? Activar la inversión pública, ¿no? No se hizo y vemos los resultados, cómo se ha aumentado tanto la participación del 1% más rico. Entonces, son esos cambios los que, frente a este escenario, vamos a elecciones, ¿no? También frente a este escenario es que cae tanto la imagen de Lazo, ¿no? Cae tanto su credibilidad, ¿no? Su proyecto político. Cuando entró Lazo en el poder, yo tenía la idea de que un tipo que ha estado 10 años ahí detrás de una candidatura presidencial iba a llegar con una cuestión un poquito más inteligente, ¿no? Incluso siendo de derechas, pero un poquito más inteligente. Yo decía, conversaba con algunos amigos, capaz Lazo va a vender algunos bienes públicos y con esos bienes públicos va a tratar de mantener o aumentar inclusive temporalmente el gasto social, ¿no? Entonces va a entrar algo de liquidez, con esa liquidez va a tratar de mantener los gastos en salud, en educación, ¿no? Inclusive en la segunda vuelta cambió su discurso, pero es impresionante cómo llegaron al poder, pero asaltar el Estado, ¿no? Yo no encuentro otro término, ¿no? ¿Cómo a beneficiar tanto el Banco de Guayaquil es el que más se ha beneficiado del sector financiero sin Ha ninguna sido idea de muy querer tener un inteligente, proyecto pero no político? en el servicio al país, sino en el servicio a su grupo de amigos y los amigos del difunto señor Sí, Cherres. sí, inteligente, pero es de corto plazo, ¿no? O sea, yo pensaba, dije, quizás un tipo como Lazo, o sea, no sé si Lazo, su gente, ¿no? La derecha en sí misma, después de haber estado tanto tiempo sin tener un representante propio en el poder, va a pensar como preservar un proyecto político. Llegaron al minuto uno a tratar de cambiar todo, llevarse todo y terminaron de destrozar al país, ¿no? Claro, enriqueciéndose y hay que estar muy alertas a lo que suceda durante estos meses, ¿no? Que Lazo, esta nueva ley, aún no he tenido la oportunidad de leerla, pero he leído algunos compañeros en redes, ¿no? Que crea la posibilidad del establecimiento de paraísos fiscales en el Ecuador, ¿no? La nueva ley económica urgente productiva que ha enviado Lazo. Entonces, Que un profundice el hombre que tema de está las medidas desempleado, ya no fiscales, ¿no? Porque ya existe. Con la ley de fomento productivo del 2018, con la ley de defensa de la dolarización, con la ley de desarrollo económico, todos eufemismos parecidos a la doctrina de H.G. Wells, ¿no? Del double speaking, que significaban todo lo contrario. Ya está establecido el Ecuador como un centro de lavado. Con el tema de las zonas francas, se crean las zonas francas financieras que prácticamente nos convierten en las Islas Vírgenes gringas, a donde llevaba el señor Epstein las señoritas menores de edad para el Caimán, beneplácito Islas Caimán. del hijo, del hermano del rey de Inglaterra y de las figuras máximas de Hollywood y de Wall Street, ¿no? Tal cual, tal cual. Sé que están muy alertas, la verdad no la he leído, pero gracias por la aclaración. Entonces, hay que estar muy atentos porque si esto lo hizo cuando, digamos, tenía alguna ambición, hay que estar muy atentos a lo que sucede con una persona cuando ya no tiene nada que perder, ¿no? Esta persona ya no tiene nada que perder, ¿no? O sea, lo que puede hacer, ¿no? Es muy peligroso. En todo caso, eso es lo que vivimos y ahora, vamos a estas nuevas elecciones y tenemos, volviendo al inicio, ¿no? Por un lado, algunos tipos que exacerban, ¿no? La xenofobia, que quieren acabar con los derechos humanos, en función del discurso en la inseguridad, ¿no? Implementar un régimen fascista, versus la posibilidad, ¿no? De
volver a implementar un proyecto con un Estado que realmente proteja y ojalá que también sirva para corregir las cosas que no se hayan hecho bien, ¿no? Porque creo que eso es un aspecto fundamental que deberíamos impulsar. Ernesto, ha sido un recorrido que sin duda nos deja muchísimos temas en carpeta. Yo entiendo que también tenías programados otros elementos, pero la conversación nos llevó acá. Cuando quieras una segunda sesión para profundizar en algunos temas y sobre todo para trabajar más respecto a las tareas que le debería corresponder. ¿Qué tipo de presidencia necesitamos? ¿Qué tipo de programa de transición necesitamos para este interinazgo? Y cómo y cuáles son los elementos justamente que se marcarían líneas rojas, que no están marcados ni por la izquierda a la derecha, el extremismo, el no extremismo, la urgencia o la importancia, sino que están marcados por la necesidad de parar procesos destructivos, entrópicos aquí en el país, ¿no? Yo creo que es muy importante trabajar sobre estos temas. Cerremos esta primera sesión, este primer encuentro con unas últimas palabras tuyas, ¿te parece? Perfecto, Pedro. Muchísimas gracias por la invitación. He disfrutado mucho esta conversación, ¿no? Poder debatir sobre estos temas tan importantes. Me comprometo, ¿no? Necesito estudiar más, ¿no? La economía ecuatoriana ya en el detalle, más allá de los grandes números, y tratar de pensar en estas tareas urgentes, ¿no? Algunas, podemos conversar un día, ¿no? Pero tuve la oportunidad de también apoyar en el plan de gobierno de Andrés, ¿no? De Andrés Arauz. Tuvimos ahí un equipo que estuvimos pensando algunas políticas, y algunas ahí que quizás son como, están pensadas más o menos en esta línea, ¿no? En un eje, ¿no? Que era en el eje económico y productivo, ¿no? En ese eje apoyamos y en el eje también de la educación. Pero sí, son cosas que hay que repensar. Creo que es fundamental reenamorar a la gente, ¿no? Es una tarea del progresismo a nivel mundial. Algún momento me ha gustado muchísimo este debate así tan profundo, ¿no? Por esta relación, me gustaría algún día conversar contigo, sea en este espacio o por fuera del espacio, A las por esta órdenes. relación entre el individuo y el colectivo, ¿no? ¿Cómo lo vemos desde el progresismo? Porque a veces yo me cuestiono, y esto lo veo también en la academia, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuestionamos el individualismo metodológico, ¿no? En términos teóricos, ¿no? O el modelo de sociedad basado en el individuo, pero a veces tratamos como a las clases sociales como si fueran un ente homogéneo, ¿no? Es como los trabajadores, ¿no? Son los trabajadores, ¿no? Inclusive hay los modelos económicos, econométricos, etcétera, analizan los trabajadores. Cuando en realidad dentro de los trabajadores muchas diversidades derivadas del propio sistema, del proceso tecnológico del capital que crea, pues, ¿no? Inclusive rivalidad entre los trabajadores. Ya, por dar un ejemplo, ¿no? De cómo se debe pensar esa heterogeneidad, cómo se debe pensar también la heterogeneidad de las empresas. Me interesa muchísimo el tema de la economía popular y solidaria, no lo he estudiado lo suficiente, pero cómo ese modelo puede realmente ser un catalizador de la transformación productiva de forma exitosa, ¿no? Que realmente se convierta en una alternativa para todo el mundo, ¿no? Para todo el mundo, eso que implica que pueda disputar el paradigma. Son tareas realmente, cosas que he pensado que me gustaría profundizarlas. Y bueno, y solo quería cerrar con una cosa, ¿no? Que tú mencionaste, y esto transmitirle a las personas que nos están siguiendo. A nivel de la economía, a nivel del estudio de la economía, yo ya no encuentro un economista que me siga defendiendo el libre mercado. O sea, yo ya no, así, pero a ultranza, ¿no? Yo ya no encuentro, ¿no? Milei, Inclusive los pues, neoclásicos hablan Dajik, ah, Milei. no, pero bueno, sí, a nivel, está bien, me refería en los Golpea textos, o las sea, en puertas los de papers, la Cámara etcétera. de Comercio de Guayaquil y ahí tienes muchos más, entre comillas, libertarios. Pero eso justamente quería mencionar, porque estos economistas, como Dajín, como Alarcón, etcétera, nos ven en algo que ya ha pasado a la historia, ¿no? A nivel científico, ¿no? Inclusive, ¿quién ganó el premio Nobel? No digo, no es un referente, pero es alguien que está ahí. Por ejemplo, David Carr ganó el premio Nobel de Economía el año pasado, ¿no? Es un economista neoclásico del mercado de trabajo. Gana el premio Nobel por demostrar que el aumento de los salarios mínimos, lejos de disminuir el empleo, aumentó el empleo, ¿no? Haciendo un estudio riguroso, cuasi experimental en los Estados Unidos, gana justamente el premio Nobel. ¿Quién ganó el premio Nobel Bueno, pero el 2018? economistas jóvenes de El, tu edad como Alberto Acosta no opinan lo mismo, ¿no? Siguen sosteniendo las viejas, los viejos dogmas.
siguen sosteniendo que hay que abrir el comercio, que sí que, o sea, un montón de cosas que realmente quizás podríamos, yo no he leído, pero incluso ahora hay un economista muy, muy famoso dentro del mainstream que es Daron Acemoglu, ¿ya? Acaba de sacar un libro, ya es el lanzamiento, que se llama Poder y Progreso, que es la versión nueva de Marx. O sea, y el tipo que ha sido toda la vida, si lo leías a Daron Acemoglu en el 2000, los primeros papers, ¿no? Defendiendo el neoliberalismo. Él ha escrito unos libros sobre instituciones, ¿no? El rol de las instituciones, sobre el rol de la historia. En un anterior libro habla sobre cómo las instituciones extractivas de América Latina son la ancla, ¿no? O sea, instituciones no hablando del Estado, sino de las élites, son el ancla para el desarrollo de la región. Y ahora como la tecnología no es beneficiosa para todas, el cambio tecnológico no es beneficioso para todos, sino para un grupo. Entonces, lo que quiero llegar es que se incomoda que el gran relato de los medios y que pongan siempre en Ecuavisa y se queda estos economistas que defienden teorías que ya nadie defiende, realmente distorsionan el debate y hacen un daño tremendo a la democracia. Entonces, creo que con eso no estoy diciendo que nosotros, los que estamos aquí, tenemos la verdad, no es un tema que está en disputa, pero eso sabemos que no funciona, ¿no? Y ya hemos tenido 40 años en el liberalismo a nivel mundial, en Ecuador ya lo tuvimos, después no tuvimos, después hemos vuelto a tener y siempre ha sido un fracaso. Entonces, si no somos capaces, ¿no? Realmente necesitamos aprender, o sea, no podemos chocarnos 10 veces con la misma piedra. Entonces, este es el momento para retomar el giro, no dar el giro hacia ese proceso que estábamos avanzando con sus aciertos, con sus errores. Esta es la oportunidad. No podemos esperar más, ya no podemos tener más muertos, no podemos tener más migrantes, ¿no? Tantos como en la época del 2000, ¿no? Y Jacques Ramírez siempre expone sobre esto y siempre muestra datos duros de cómo la gente está migrando como en la época del feriado bancario. Entonces, no podemos, es claro que eso no funciona. Necesitamos retomar el camino de la transformación. Te agradezco mucho, Ernesto. Entonces, seguimos conversando. Yo estoy a tus órdenes a través de este medio o a través de cualquier otra alternativa para seguir discutiendo y si es que hay más jóvenes economistas que estén buscando, que estén explorando alternativas para el país, pues a seguir planteando debates serios respecto al futuro del país. Muchísimas gracias y hasta la próxima emisión de Hilando Fino.